Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña. Jesucristo es nuestra salvación. Estamos en esta segunda semana, esperando conocer un poco más lo que nos dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sobre Jesucristo. Hemos hablado un poco como en la historia del pueblo elegido, la historia del pueblo de Israel, pues fue una preparación de muchos años, siglos, la paciencia de Dios, manifestada también, claro, por las obras de Dios en toda la historia de la salvación, los patriarcas, los profetas, en la cual Jesucristo pues cumple la promesa del Padre, el Hijo de Dios, el Mesías, su Hijo único, que tanto nos ama y que nos trae la redención, la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, de todo lo que somos y tenemos. Y claro, fue una preparación de mucho tiempo hasta la llegada del Mesías. En esta segunda semana quiero hablar un poco más sobre la salvación de Dios en la oración de Israel. El pueblo elegido pues trataba de, en su oración, sus súplicas, en sus pruebas, sus dificultades, clamaban también en esa necesidad. Cuando eran atacados por sus enemigos, pues se reunían en oración a pedir: Señor, ¿por qué nos derrotan estos enemigos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, de muchas maneras, el pueblo elegido clamaba a Dios pidiendo la salvación. En un primer apartado vamos a hablar sobre las certezas de la fe. Es inútil abrigar una confianza presuntuosa en las fuerzas humanas, dice el Salmo 33. A veces queremos salvarnos humanamente y no, necesitamos confiar en el Señor, confiar en Dios nuestro Padre, que Él da la victoria sobre todos los enemigos. Dice el Salmo 37, la salvación de los justos viene de Yahvé. Siempre es muy importante clamar, pedir, confiar en Él, que humanamente no podemos. Necesitamos la fuerza de Dios, la gracia de Dios. Salmo 27, Él mismo es la salvación. Ya está apuntando al Mesías. Él mismo es la salvación. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuántos hombres en peligro fueron salvados por Dios cuando clamaron a Él? Salmo 107. Entonces vemos todos los libros de los Salmos, pues nos hablan de clamar, de buscar, de tocar la puerta, de buscar esa salvación que solo nos viene de Dios. Diversas oraciones de acción de gracias atestiguan hechos de este género. Oraciones de gente salvadas del peligro, Salmo 18, en la prueba, Eclesiástico 51, de la muerte que les amenazaba, Salmo 116, versículo 6. Entonces vemos en esas oraciones de acción de gracias, especialmente los libros de los Salmos, cómo están siempre buscando, clamando en las dificultades, en las pruebas, buscando la ayuda del Dios Todopoderoso. También un pasaje muy conocido, el libro de Daniel, capítulo 3, nos habla de los tres muchachos salvados del fuego, como por ser fieles a la alianza con el Señor, pues ellos fueron arrojados al horno de fuego encendido. Y como el Señor envió a su ángel con una brisa suave para liberarlos y no ser chamuscados por las llamas del fuego. Entonces claramente en esos tres hombres que fueron fieles a la alianza con Dios, a su palabra, a sus mandamientos, fueron salvados del fuego. Segundo, Daniel en el foso de los leones, Daniel 6:28, porque Dios salva siempre al que espera en Él. Daniel 13:60. Vemos como Daniel en el foso de los leones, también siendo fiel a su Dios, a la oración que tenía que hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, como aquellos enemigos lo delataron, lo amenazaron y lo arrojaron al foso de los leones. Y como el Señor lo salvó de ese lugar tremendo. Los salmos enumeran a todos los siervos de Dios, a los que tienen costumbre de salvar cuando lo invocan. Al proclamar la nueva ley en el Sermón del Monte, ofrece la bienaventuranza o salvación terrenal y celestial. Vemos ahora ya en el Sermón de la Montaña, en el Nuevo Testamento, cómo los humildes, los justos, los pobres, los pequeños, los perseguidos, los corazones rectos, los que tienen espíritu abatido,
los necesitados, los sufridos, los que buscan la justicia, los generosos que los salvarán, los compasivos, los puros de corazón, los pacificadores, los perseguidos por ser justos, en general los que temen a Dios. Vemos en estas palabras los justos, los pobres, los humildes, los pequeños, los perseguidos, los de corazones rectos, los de espíritus afligidos, abatidos, los necesitados. Vemos en esta palabra como realmente es la espiritualidad de la humildad de los pequeños, de los humildes, de los mansos. Ese, como el Sermón del Monte invita a vivir esta espiritualidad, que es la que tenemos que vivir en nuestras vidas, especialmente tener el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es a lo que le tiramos en nuestra vida, buscar esa salvación, esa perfección, pero ya también en la antigua alianza, el pueblo elegido, pues Dios guardó un pequeño resto de los pobres, los humildes, los que buscan a Dios en esa necesidad, muy contrario a la soberbia, al orgullo, al amor propio, a la prepotencia, al querer siempre hacer las cosas con violencia, a mi manera, así, sin dejar a Dios a un lado. Entonces siempre buscamos esa espiritualidad de la pureza, la paz, la compasión, la generosidad, los sufridos, los humildes. Entonces tenemos que buscar esa salvación siempre de esta manera. En otro apartado vamos a hablar un poquito como los llamamientos al Dios Salvador. También estamos en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento. Los llamamientos a ese Dios que nos va a salvar. Los suplicantes invocan a Dios bajo el título de Salvador. Eclesiástico 51:1. Es Salvador de los desesperados. Judith 9:11. O el Dios de salvación. Salmo 51. Su oración se cifra en una palabra, salva Yahvé. Salmo 118. Jeremías 17:14, sálvame y seré salvo. Salmo 86, en la prueba y angustia. Peligro inminente y mortal. Salmo 69. Persecución de los enemigos, el Salmo 22, que nos habla, claro, de los sufrimientos del Mesías. A través de estos textos se ve cómo el alma de Israel en el umbral del Nuevo Testamento está orientada hacia la salvación que va a aportar Cristo al mundo. Entonces vemos los llamamientos del Dios Salvador en las certezas de la fe, como el pueblo elegido pues está buscando esa salvación de Dios en la oración de Israel. Nosotros también, claro, como iglesia, pues buscamos a Jesucristo que sea mi Salvador, mi Redentor, que me dé la paz, que me libre de todos los enemigos que tengo, pero como el Señor pues va preparando desde hace mucho tiempo en la Antigua Alianza esa venida del Mesías que nos va a salvar, nos va a redimir. Pues bueno, pidamos al Señor que esta palabra de Dios, tu libro de los Salmos, nos ayude también a nosotros a buscar esa salvación, esa reconciliación, esa paz, a vivir realmente ese espíritu de pobreza, de humildad, de persecución, de sufrimiento que a veces viene a nuestras vidas para asemejarnos más a Jesús, que tanto nos ama y que Él, claro, vivió con su vida ese espíritu de las bienaventuranzas. Pidamos al Señor que nuestra oración sea sincera, nuestra oración sea humilde, sea recta, para clamar, pedir al Señor que venga a nuestras vidas a redimirnos, a salvarnos, a consolarnos y a darnos su paz especialmente. Amén.